Y ahí es cuando empezaron los comentarios de gorda. Y yo pasaba por delante, o sea, de todo el mundo, y todo el mundo me empezaba, gorda, gorda. Yo era nadadora de alto rendimiento. Ciertos comentarios hacia mi físico, sentirme juzgada día sí, día también, hicieron que acabara con anorexia. Muchos entrenadores incitaban a que yo tuviera esas conductas. Broncas por mi aspecto físico, broncas por absolutamente todo. Sí, porque tú estás gorda. Sí, porque tú eres tal, eres fracasada, no consigues nada, no vas a conseguir nada. Si no consigues estar delgada, nadie te va a querer. Y bueno, también al final una anorexia pues va de la mano con depresión, con ansiedad. Mis pensamientos se basaban en la comida, en mi aspecto físico, en la comida, y de ahí no salía. O sea, ya me mareaba entrenando, me dolía mucho la cabeza, para mí era un infierno cruzar la puerta para ir a entrenar. Me pasaba el día llorando, día sí, día también. Te apaga tanto como persona, te paraliza tanto, es horrible, es odio hacia ti misma, es no poderte mirar al espejo. Y luego que también estuve ingresada, de yo ver a mi madre y a mi padre llorar, a mí se me partía el alma, yo no tenía ganas de vivir. ¿Qué hago yo aquí? O sea, mi vida no tiene sentido. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy en un episodio muy especial y con una persona muy especial. Y lo primero de todo, tengo que dar gracias al Hotel Granada Center por dejarnos grabar en este sitio tan increíble. Pero bueno, hoy estoy, como ya he dicho, con una persona muy especial. Una persona que va a aportar una perspectiva única y muy necesaria sobre estos temas. Un tema que, por desgracia, lo sufren muchas personas y la mayoría de ellas en silencio, y este tipo de testimonios pues son de real ayuda. Así que hoy estoy con Julia. ¿Qué tal, Julia? Hola, pues súper agradecida de estar aquí, súper contenta y muy bien, la verdad. Muchas gracias por venir, porque has venido desde Barcelona. Así es. Desde la otra punta de España. Así que te lo agradezco mucho. Eres la segunda persona que viene exclusivamente a grabar conmigo. Así que te lo agradezco. Y mira, para empezar, solemos empezar con un poquito de introducción. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué edad tienes? Un poquito del principio de tu historia. Muy bien. Vale, pues yo soy Julia, tengo 20 años, soy de Barcelona y actualmente estoy estudiando y trabajando. Y estudio higiene bucodental, rama de la sanidad, y pues nada, eso es. ¿Y cómo empieza tu historia? Pues yo era nadadora de alto rendimiento, estaba en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat, que supongo que mucha gente lo conoce. Y bueno, como ya sabemos o sabe mucha gente, el alto rendimiento y el deporte de élite es un ambiente donde hay mucha competitividad, mucha autoexigencia, mucha presión, y yo empecé a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria mucho antes de que nadie se diera cuenta, ni yo misma. Entonces, bueno, empecé con un tipo de conductas que yo normalizaba, o al menos para mí eran normales, porque las había visto en bastantes de mis compañeras y muchos entrenadores incitaban a que yo tuviera esas conductas. Entonces, bueno, dentro de mí ese trastorno se fue agravando. También por cosas de mi pasado, en primaria yo sufrí bullying por mi aspecto físico. Entonces, bueno, pues son cositas como que pues se te van quedando, ¿no? Digamos. Entonces, entre una cosa, otra, la autoexigencia, la presión, ciertos comentarios hacia mi físico, sentirme juzgada día sí, día también, hicieron que acabara con anorexia y tomar una de las decisiones más importantes de mi vida, que fue dejar la natación, que para mí era mi vida entera. O sea, al final yo vivía por y para la natación, y tenerlo que dejar por personas que han incitado el odio hacia ti misma y hacia tu cuerpo, hacia tu persona, es algo que a mí me creaba muchísima impotencia y me odiaba a mí misma por odiar lo que había sido el deporte de mi vida y lo que más amaba en mi vida. Entonces,
ahí es cuando empezó y mi madre pues empezó a ver pues ciertas cosas que no le cuadraban. Ella me decía, Julia, ¿qué te pasa? Julia, no estás comiendo como siempre, tal, no sé qué. Y yo le decía, no, mamá, todo está bien. Hasta que vieron que yo no quería ir a entrenar. Y yo siempre he sido una chica que le ha encantado entrenar, levantarse a las 5 de la mañana. Yo me levantaba con una sonrisa para ir a entrenar, me encantaba. Y llegó un momento que me levantaba llorando. Y mi madre me decía, esto no es normal, Julia. O sea, si no quieres ir, no vayas, pero ¿qué está pasando? Entonces le conté a mi madre pues que estaba teniendo problemas con tenía mi imagen distorsionada, ¿no? Y mis pensamientos se basaban en la comida, en mi aspecto físico, en la comida, y de ahí no salía. Entonces mi madre me dijo, y mi padre también, me dijeron, Julia, punto y final a esto, te tienes que centrar en tu bienestar emocional y físico y tienes que buscar ayuda. Y ahí fue cuando yo empecé a ser un poco más consciente de que estaba teniendo un problema, de que no estaba bien, de que todas las conductas que tenía no eran normales. Entonces empecé a tratarme y bueno, me empecé con una psicóloga privada porque en ese momento pues no era lo más rápido. Ya sabemos que la seguridad social actualmente con todo esto, temas psicología, psiquiatría y todo esto, pues está bastante colapsada. Y era lo más rápido y era urgente, porque se tenía que parar cuanto antes. Por desgracia se pilló un poco tarde, entonces el TCA ya estaba bastante avanzado. Y bueno, también al final una anorexia pues va de la mano con depresión, con ansiedad. Y bueno, afecta a muchísimas cosas de tu vida y al final pues no puedes tener una vida normal y corriente, ¿no? De una chica de en ese momento 17 años. A mí me gusta mucho preguntar a mis invitados e invitadas sobre su infancia, porque creo que de una forma, a todos nos condiciona nuestra infancia, pero de una forma u otra siempre suele haber determinadas cosas que después nos acaban impactando mucho en nuestra edad adulta. Entonces, ¿cómo fue tu infancia? Bueno, yo empecé a nadar con 4 años, entonces es lo que te digo, la natación ha sido mi vida. Y yo tenía un cuerpo de niña. Al final, pues, tu cuerpo cambia, ¿no? Y más las mujeres, estamos en constante evolución, o sea, es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Y yo tenía el cuerpo de niña y era una niña, pues, redondita, con sus mofletes, que los sigo teniendo, pero me entiendes, ¿no? Entonces, sí. Los niños, cuando ven como un punto donde pueden ir a darte, pues eso es donde van, ¿no? Y pues se metían mucho con mi aspecto físico. Y ahí es cuando empezaron los comentarios de gorda. A mí la palabra gorda es una palabra que en mi cabeza resuena y mi cuerpo entra como en estado de alerta, ¿no? Que no tiene por qué ser así, porque no, pero al final, bueno, como me ha pasado en mi vida, me afecta de esta manera y es que no hay más. ¿De qué edad estamos hablando ahora mismo? Pues esto es segundo de primaria. ¿Qué son? Más o menos. 11 años, igual. Vale. No, más pequeña, 10 y ahí años. Ya empiezan... Ahí ya empiezan, y esto siguió hasta quinto de primaria. Pero en quinto de primaria mi cuerpo empezó a cambiar. Empecé a pegar el estirón, ¿no? Y empecé a adelgazar. Entonces ahí pararon los comentarios. ¿Qué pasa? Que yo creo que creé una creencia de... Si yo estoy delgada, me van a aceptar. Si yo estoy delgada, voy a tener amigos. Si yo estoy delgada, probablemente a la gente le guste más, ¿sabes? Y eso desde muy pequeña. Y claro, yo inconscientemente, pues en mi cabeza se estaba creando eso, ¿sabes? Entonces, al final es algo que te condiciona ya de por vida. Es que por eso creo que es tan importante tener conocimiento sobre estos temas, o por lo menos saber que existe, porque muchas veces... prácticamente todas las personas hacen comentarios
desde el amor, ni muchísimo menos van a hacer daño, pero son comentarios que de una forma u otra las personas que tienen este tipo de trastornos en su cabeza van asociando. Sí. Entonces, como, pues últimamente te veo muy guapa o últimamente estás muy bien, y justo coincide en que tú últimamente estabas desarrollando una conducta determinada con la comida, con cualquier tipo de cosa, y justo asocias que eso bueno que te están diciendo es porque estás haciendo lo que estabas haciendo. Exacto. O sea, yo por ejemplo cuando estaba en mi punto más grave del TCA, me acuerdo que mucha gente me decía, estás guapísima, te has adelgazado un montón, y yo era como, gracias. O sea, la sociedad de hoy en día se toma la libertad de juzgar absolutamente a todo el mundo cuando quieren, de la manera en la que quieren, sin pensar en lo que puede estar pasando a esa persona, que puede ser una lucha interna, que puede ser cualquier cosa, ¿sabes? Entonces hay que tener muchísimo cuidado en cómo dices las cosas, porque a lo mejor lo que yo te digo a ti, para ti significa nada, pero se lo digo a otra persona y se le hace un mundo. Y ese mundo que se le hace a esa persona puede desencadenar A. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con cómo se dicen las cosas, a quién se le dicen las cosas, que evidentemente no siempre podemos ser conscientes de cómo le va a afectar a esa persona. Pero bueno, si se puede tener el tacto de, ostras, pues cuidado, o esto lo puede decir de esta manera porque probablemente no siente tan mal, o yo qué sé, ¿sabes? Como que hay que tener cuidado, hay que tener más empatía, ¿sabes? Totalmente. El otro día grabando un episodio me vino una frase a la cabeza que no sé si existe o me la acabo de inventar o no, pero era como, intenta tratar a las personas como si estuviesen pasando por el peor día de su vida. Y creo que es una forma muy bonita de verlo porque al final nunca sabes por lo que puede estar pasando una persona realmente. Exacto. Todo este tipo de enfermedades, yo como te he dicho también tengo TOC también, no sé, después hablaremos un poco también si es algo que se supera o se aprende a vivir con ello, que es muy interesante, pero este tipo de cosas es como que se viven de una forma muy silenciosa y entonces es muy raro que alguna persona externa a ti se dé cuenta de ello. Incluso muchas veces ni tus propios padres que conviven contigo durante todo el día les cuesta mucho tiempo averiguarlo, porque esa es otra cosa que también me gustaría que tratásemos. Como ya digo, el TOC y el TCA tienen muchas cosas en común. Voy a intentar no hablar mucho del TOC porque hablo en todos los episodios, pero es que siento que hay muchas similitudes y somos grandes mentirosos. O sea, al final aprendemos a ocultar las cosas de una forma perfecta, o sea, con una maestría increíble, y la mentira algo bastante usual. Sí, y yo me he sentido muy culpable con eso, o sea, de mentir. Mi madre es la que al final ha pasado más tiempo conmigo durante, todo el proceso de mi enfermedad, ¿no? Mi padre también, pero mi madre pues es como, para mí, yo tengo confianza plena en poder contarle cualquier cosa. Entonces, a mí se me hacía un mundo, me sentía tan mal de decirle, mi madre me preguntaba, por ejemplo, ¿te has comido el desayuno, Julia? Sí, me lo he comido. Evidentemente no me lo había comido y en mi cabeza era como culpabilidad por haber mentido, culpabilidad por lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, pero sí, claro, si me lo como va a ser mejor porque no mentiré a mi madre, pero si no miento a mi madre y en mi cabeza eran 1000 pensamientos, culpabilidad por muchísimos factores y te genera un malestar emocional que de verdad yo siempre lo digo, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, o sea, es horrible. Totalmente. Es que al final también son cosas de las que te sientes como avergonzado y al final tu única forma de tirar hacia adelante es llevarlo tú por tu cuenta, porque se van juntando muchísimos factores y la soledad es algo letal. Y yo no sé también si a ti te pasaba, pero por ejemplo, yo muchas veces mentía, pero por protección hacia el malestar de mis padres. O sea,
porque mis padres no tuvieran más preocupación de la que ya tenían, porque al final ver a tu hija cada día que no se quiere levantar de la cama, que está llorando por cualquier cosa, que se mira al espejo y solo llora, se dice cosas súper desagradables. O sea, yo entiendo que yo a mis padres les debo la vida, les debo el mundo. O sea, mis padres conmigo se han portado tan bien. Entonces, yo muchas veces mentía por el hecho de protegerles, de yo ver a mi madre y a mi padre llorar. A mí se me partía el alma de decir, Julia, ¿qué estás haciendo? Pero es que al final yo muchas veces digo, no hablaba ni actuaba la Julia, actuaba mi enfermedad. Eso es algo clave. Actuaba mi enfermedad y mi enfermedad no es la Julia. Y Julia no es enfermedad, o sea, no es lo que me define. Pero en ese momento es como siempre digo, ¿no? Un monstruo y Julia. Pues en ese momento el monstruo era el que actuaba, el que hablaba, el que hacía absolutamente todo. Y ahora yo lo veo desde fuera y digo, ¡buah! Qué duro para mí, pero también para todo el mundo que estaba a mi alrededor en ese momento y estaba viendo a la Julia cómo se apagaba. O sea, es que no era yo. Me parece increíble que mencione eso porque también mucha gente se cree que la persona que tiene un TCA es porque esa persona ha decidido hacer eso. O sea, que si no come es porque no quiere comer, si quiere adelgazar es porque quiere adelgazar, pero es que no está actuando la persona, me parece muy clave lo que has dicho, está actuando su TCA. Sí, o sea, es que es totalmente así. Y yo en ese momento no lo entendía, ¿eh? En ese momento yo me machacaba muchísimo de eres mala persona, lo que estás haciendo, a ti misma, a tus padres, a mi hermano, a mi familia en general, ¿no? Pero es que ahora lo veo desde fuera y digo, Julia, es que tú no eras consciente de todo lo que estabas haciendo, todo lo que te estaba pasando, el daño que te provocabas a ti misma, a los demás. O sea, es que al final es un mundo y ese mundo cada persona lo pasa de una manera totalmente distinta. Entonces es muy difícil sentirse comprendido. Bueno, creo que uno de los mayores sentimientos que hay en esta enfermedad es la soledad y la incomprensión y el aislamiento. O sea, yo me aislé por completo. O sea, sentía que nadie me entendía, sentía que no podía hacer ningún plan porque, bueno, salir a comer con mis amigos, imposible. Salir de compras, imposible, porque son factores que tú, quieras o no, vas relacionando siempre con el problema que tienes en ese momento, ¿sabes? Si era de compras, pues no, esta talla me tiene que entrar, si no me entra esta talla, fatal, espejos por todos lados, luego si me voy a comer, no, esto no lo puedo comer, si me ven comer esto van a pensar que estoy gorda, que como demasiado, que normal que esté así, que, ¿sabes? Entonces es muy complicado y creo que lo más importante cuando tienes a una persona de tu alrededor que está pasando por eso, es transmitirle tranquilidad y transmitirle paz. Hacer cosas que no puedas relacionarlo con la comida. Yo qué sé, irte a la playa, por ejemplo, a sentarte en invierno con ropa, mirar el mar, a mí es algo que me transmitía muchísima paz, muchísima tranquilidad. Irte a la montaña, la naturaleza creo que es increíble, o sea. Y yo muchas veces me iba a la playa o me iba a una montaña y pensaba, mira lo grande que es esto. Y no piden perdón ni por su tamaño, ni por su grandeza, ni por absolutamente nada, Julia. O sea, es tu problema contra el mundo, pero es que no, o sea, ya está. Estás pasando esto, hay que superarlo, hay que trabajar en ti, pero tranquilidad y sobre todo pues el acompañamiento de los familiares, amigos, lo que sea, pero acompañar, ¿sabes? A veces con el simple hecho de escuchar literalmente es suficiente, o sea, sin juzgar. Exacto. Que nos cuesta mucho, ¿eh? Exacto. O sea, tampoco es plan de decir ahora hay que escuchar sin juzgar. Nos cuesta mucho a todos, ¿eh? Pero es muy importante hacer el esfuerzo. Sí. Y yo siempre digo que lo más probable es que no entienda a esa persona y te empiece a contar cosas de las que tú probablemente no tengas ni idea y no entiendas a esa persona, pero intenta hacer
por entenderla. Y si no la entiendes, yo siempre tengo como un pequeño tip que suelo decir: si no entiendes a esa persona porque no entiendes su enfermedad mental o cualquier otro tipo de enfermedad, cualquier cosa, es que esto se puede ir a cualquier tema. Intenta pensar que esa persona está pasando por una enfermedad terminal. Tú realmente a esa persona le vas a decir, pero no haga esto, o no haga esto otro, o no te sientas así. No, porque sabes que está pasando por algo muy gordo y tiene el derecho de sentirse así, de sentirse escuchado o escuchada. Entonces, si no lo entiendes, trata a esa persona como si tuviese una enfermedad terminal. Y de esa forma va a hacerlo de una forma activa, sin juzgar, sin de repente empezar a opinar sobre cosas que no debes de opinar. Lo que pasa es que por eso es tan importante hablar de estas cosas, porque son cosas que no sabes. Yo ahora me pongo a pensar, la típica cena de Navidad, que están todos tus tíos, todos tus abuelos, la cantidad de comentarios brutísimos que se sueltan. Cuando empiezas a informarte un poco sobre estos temas, dices, wow. Bueno, y que te dicen que al ser tus familiares lo tienes que hacer como si nada. Claro, bueno, a ver, también hay que hacer como si nada, en plan, es que cada persona puede llevar lo que quiera, estar como quiera, comer lo que quiera, beber lo que quiera. Es que, ¿qué necesidad de juzgar? Literal. ¿Qué necesidad de juzgar? Ninguna. O sea, al final lo que tú estás haciendo es que probablemente le cruces la cena a esa persona. Y lo que es motivo de celebración, de bienestar, de pasar tiempo con los tuyos, felicidad, se convierta en, bueno, pues estoy aquí, pero me has dicho esto y ahora ya estoy incómoda, me siento mal, me estoy prohibiendo esto porque... Y probablemente tu inicio de año sea el inicio del peor año de la historia. Exacto. O sea, yo recuerdo como las Navidades, los peores momentos del año. Navidades y verano, peores momentos del año. Durante el TCA, para las personas con TCA, son momentos muy, muy, muy complicados. O sea, piensa que al final es tu problema enfrente de ti. Una comida, o sea, una mesa llena de comida. Y dices, bueno, yo esto ahora, ¿cómo lo afronto? ¿Sabes? Y bueno, lo que tú dices, una persona aquí soltando un comentario, otra persona aquí soltando otro comentario, otra persona aquí soltando otro comentario, y tú, en tu cabeza, con tu lucha interna, que ya tienes más que suficiente, y escuchando, bueno, son 1000 estímulos que te descolocan muchísimo, muchísimo. Totalmente. Y además es que con este tipo de cosas, al final nuestros familiares, amigos, seres queridos, realmente, por lo menos a mí me gusta verlo así, y honestamente creo que es así, no lo hacen desde el odio o la maldad. No. Simplemente es pura desinformación y se creen que te están diciendo algo por tu bien, pero realmente te están haciendo mucho mal. Exacto. O ya no el simple hecho de que no te lo digan a ti el comentario. Que simplemente lo suelten, tipo, ven a una persona en la tele y dicen, mira tal, no sé qué. Y tú ya, como estás tienes una enfermedad al final, dices, ostras, pues si a esta o a este lo ven así, tal, a mí, no sé. Tú al final, tu cabeza todo lo relaciona por y para. Y evidentemente son cosas que no todo el mundo va a estar controlando lo que dice, lo que deja de decir. Es gestión tuya también, o sea, al final las cosas como son. Pero sí que es verdad que es lo que te decía antes. Estamos en una sociedad donde se ven con el poder de opinar de absolutamente todo sin ningún tipo de respeto, sin pensar en cómo le va a afectar a esta persona y sin, ¿sabes? Al final es que es algo muy complicado, pero que creo que se tiene que tener mucho cuidado. Y también es un tema que quería tratar, y ahora que me estás diciendo tema sociedad y todo eso, ¿cómo crees que le ha afectado las redes sociales al trastorno de la conducta alimentaria? Increíblemente mal. Es una plataforma, bueno, las redes sociales en general, es o haces un buen uso de redes sociales o estás condenado a que te hagan mal en algún aspecto de tu vida. O sea, mucha gente, su estado emocional depende de lo que ve, de lo que... Bueno, es que es un mundo que
hay muy poca información de cómo se tiene que usar bien, porque te sueltan ahí en las redes sociales y tú pues navegas, ¿no? Bueno, pues encuentro esto, bueno, pues encuentro lo otro. Y creo que es muy peligroso. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que es una herramienta súper potente, pero precisamente como es tan potente, hacia algo positivo puede ser increíble y hacia algo negativo puede ser horroroso. Y además yo creo que la gente no es consciente de que, obviamente, el TCA lleva existiendo toda la vida. Es cierto que este tipo de cosas han hecho que haya muchísimo más, pero tú a lo mejor antes te comparabas con tu barrio, tu colegio, la gente de tu alrededor, pero es que ahora estás constantemente comparando tu físico, tu vida, todo con millones de personas. Entonces, claro, ese es su lado negativo. Su lado positivo, pues que también tienes la oportunidad de ver la vida de millones de personas alrededor del mundo y puedes sacar cosas muy positivas. Es como todo. Pero esa comparación constante... Es horrible. A mí me fue fatal. O sea, por ejemplo, en los trastornos de la conducta alimentaria, una de las cosas que te dicen cuando estás en tratamiento es probablemente que te cierres las redes sociales. Porque al final tú cuando tienes un trastorno de la conducta alimentaria te estás comparando muchísimo. Y en este trastorno hay muchísima competitividad. Me refiero a... si tú ves a una chica súper delgada y que sabes que está teniendo un trastorno de la conducta alimentaria, tu cabeza piensa, no, pues yo tengo que estar peor que ella. O sea, ¿hasta dónde llega la mente? ¿Hasta dónde llega la mente? Qué locura. Sí, y yo creo que, por ejemplo, a mí también me fue muy bien seguir a muchas cuentas de psicología, de apoyo para personas con TCA, que me hacían entender muchas cosas de cómo me sentía, como tal, pero es lo que te decía antes, hay que saber hacer uso de las redes sociales. O sea, yo, por ejemplo, hice una limpieza cuando tenía el TCA que dije, Churia, como no hagas esto, fatal, o sea, fatal, tienes que hacer una limpieza. Y me deshice de absolutamente todo lo que me hacía daño en este momento, que muchas cosas eran relacionadas con el mundo de la natación. En ese momento a mí me provocaba mucho daño porque me recordaba a muchísimas cosas y muchísimos sentimientos, me trasladaba a ese momento y me provocaba mucho malestar. Entonces de eso me deshice totalmente. Y luego de chicas y chicos que fomentaban probablemente los TCA, que muy probablemente no eran conscientes, pero al final lo están haciendo. Entonces de eso también fuera. Y es verdad que sobre todo ahora cada vez lo usan niños más pequeños. Los TCA probablemente cada vez empiecen niñas con menor edad. ¿Por qué? Porque se comparan con chicas de 18 años que están súper delgadas, que probablemente no sea la realidad. Entonces yo creo que se tiene que empezar a educar un poquito en este aspecto. Es que efectivamente no es solo eso, sino que además muchas de las cosas están modificadas y te estás comparando con algo totalmente irreal. Exacto. Bueno, a ver, el simple hecho de compararte con otra persona ya es una tontería absoluta. Pero bueno, vamos a volver un poquito atrás a tu historia. Como te he dicho, vamos a ir por la rama y me encanta que sea así. ¿Cuándo sientes que empezó la cosa y ya empezaste con algunas conductas restrictivas? A ver, yo cuando empecé a adelgazar, yo me sentía bien con mi cuerpo, porque yo estaba adelgazando y tal. Pero entonces me vino la menstruación y mi cuerpo volvió a cambiar. Más curvas, bueno, se te hace pues cuerpo de mujer, ¿no? Entonces ahí como empecé a tener comentarios de ciertas personas, ciertos entrenadores que me decían Julia tal, Julia cual, comparaciones que ellos mismos hacían. Y yo como que me restringía de ciertas cosas, pero bueno, al final piensa que tú estás haciendo un deporte donde lo más importante es tu rendimiento, entonces tú simplemente dices, esto lo estoy haciendo por mi rendimiento, por mi bienestar, porque esto probablemente no me haga bien para rendir mañana, para rendir en esta competición o para lo que sea. Y además que tus entrenadores son personas a las que le tienen mucho respeto. Son figuras de máximo respeto. O sea, para mí en ese momento era, diga lo que diga, va a misa. Tal cual. Es así. O
sea, no había otra. Que luego con el tiempo me he dado cuenta de que nada ni nadie te puede hacerte sentir menos, te puede hacerte sentir contigo misma mal. No, te tienes siempre a anteponer a tu bienestar. Y yo era algo que no hacía. Entonces, ahí como que empecé a tener conductas de restricción. Pero todo empezó cuando me fui al centro de alto rendimiento, que ahí fueron cuando tuve más cosas, tipo estábamos mis compañeras y yo en una mesa de concentración en Font-Romeu, por ejemplo, y una copa de chocolate y nata, todas la cogimos y vino mi entrenador y solo me la quitó a mí. ¿Qué dices? Entonces, sí, entonces ahí fue un uff. Wow. Y conductas así repetitivas, semana tras semana, día tras día, desprecios delante de todo el mundo, mil cosas, broncas por mi aspecto físico, broncas por absolutamente todo. No sé hasta qué punto te sentirás cómoda hablando de esto, pero si me puedes poner más ejemplos o cosas que se te hayan quedado en la cabeza que... Sí, claro. Mira, por ejemplo, en el CAR de Sant Cugat, digamos que el comedor es donde come todo el mundo, todos los deportistas, y tienes como 3 opciones para escoger de primero, segundo, el pan, el postre, tal, no sé qué. Vale, pues la nutricionista del CAR, que hablaba con mi entrenador, me imprimía cada semana el menú que iba a ver en el comedor y me subrayaba simplemente lo que podía comer. O sea, yo no podía escoger. Que mi dieta se basaba en básicamente verdura y pescado. Ya. Ni carbohidratos, nada, absolutamente nada. Entrenando 7 horas diarias. Eso te iba a decir. Me prohibieron los recuperadores. Todas bebían recuperadores. Me prohibieron los isotónicos. Todos bebían isotónico. ¿Qué dices? Sí. ¿Y tú veías como te iban censurando todo a ti y al resto de personas, no? Sí. Wow. Sí. Es que eso es una barbaridad. Sí, sí. Entonces, claro, yo eso me lo iba tragando sola. Y no se lo decía a nadie. Ni a mis padres, ni a mis amigos, absolutamente nadie. Y yo, en ese momento, me acuerdo que en el móvil, en las redes sociales, en Instagram, todo el rato me salían reels de comida dulces. Al final, cuando te restringen algo, tú tienes antojo de este algo muchísimo, multiplicado por 1000. O sea, es como todo, ¿no? Hombre, y un hambre bestial, porque comiendo merluza, verdura y entrenando 7 horas diarias, o sea, es que yo creo que la gente no es consciente, bueno, quien haya nadado lo será, si ya 1 hora nadando estás muerto de hambre y el cansancio que te genera, que no puedas reponer toda esa energía, tiene que ser... Sí, es horrible. O cuando estábamos de concentración, por ejemplo, mi entrenador decirme, bueno, Julia, te voy a mirar lo que escoges para ver cómo comes. Si comes bien o comes mal. Todo el mundo se podía poner lo que quisiera. Y aquí entra también el tema chicos. Tema chicos es como los chicos se pueden comer lo que quieran, cuando quieran, y lo que quieran, o sea, era increíble. Porque claro, los chicos tienen un metabolismo muchísimo más rápido, las cosas como son. Entonces, ellos no había ningún problema. Y tú, claro, te ves comiendo un platito de verdura así, y los chicos platos de pasta así, el postre dulce, yo una pieza de fruta. Entonces son cosas que se te van quedando. Hasta que llegó un punto que cuando yo estaba allí, mi madre me llevó un día a entrenar y yo empecé a llorar y mi madre, Julia, ¿pero qué te pasa? Julia, tal, no sé qué. Y yo, no quiero entrar, no quiero ir, mamá, no quiero ir. Y mi madre, ¿cómo que no, Julia? Y yo, no puedo. Y mi madre se dio la vuelta cuando ya habíamos entrado al CAR, porque yo no me bajaba del coche. Pero claro, es que mis padres no sabían absolutamente nada. Y entonces ahí es cuando yo les conté todo
Y bueno, entonces me fui al CAR, pero yo ahí no dejé la natación. Me fichó el Club Natació Terrassa y con 16 años empecé a vivir sola con una compañera de piso. Bueno, y una señora que vivía en ese piso. Y mi madre me compraba la comida siempre, cada semana los lunes. Y a la siguiente semana mi madre me la volvía a comprar. Y mi madre empezó a ver que la comida que me había comprado la semana anterior seguía ahí. Ostras. Toda, intacta. Y mi madre me dijo, Julia, ¿cómo puede ser? ¿Qué estás haciendo? ¿No comes? Y yo, bueno, es que no tengo mucha hambre por las noches. Claro, me hacía yo la cena, esto con 16 años, combinándolo con primero de bachillerato, estudia, haz deberes, entrena, levántate a las 5 de la mañana para ir a entrenar antes de ir a estudiar. Luego por la tarde vuelve a entrenar. Entonces, claro, yo le decía a mi madre, no, mamá, es que no me da mucho tiempo, tal, no sé qué, no sé cuántos, hasta que yo empecé a estar muy, muy, muy mal anímicamente, o sea, ya me mareaba entrenando, me dolía mucho la cabeza, para mí era un infierno cruzar la puerta para ir a entrenar, me pasaba el día llorando, día sí, día también, y mis padres llegó un punto que me dijeron, Julia, punto y final, se acabó. O sea, no puedes seguir así, no puedes porque esto va a ir de mal en peor. Es que además probablemente tenías todos los factores para generar la perfecta mezcla explosiva, o sea, al final tan chica, en un deporte de alto rendimiento que te exigen tantísimo, que ahora de hecho hablaremos también sobre la expectativa y toda esa presión que genera el deporte, y además viviendo tú sola. O sea, es que si tienes todo este problema y estás viviendo sola, puedes hacer lo que te dé la gana, literalmente. Claro. O sea, yo por suerte siempre he tenido mucha confianza con mis padres. Es que eso es clave. Sí. O sea, yo, es lo que te digo, yo con mis padres son unos padres, para mí, los mejores padres del mundo, evidentemente. Y yo tenía mucha confianza con ellos. Y yo, nada más llegar a casa después de entrenar, cuando me iba a poner a estudiar, lo primero que hacía era llamar a mi madre por videollamada. Entonces, a mi madre le contaba tal, no sé qué, sí, tal, no sé cuántos, pero claro, al tener tanta confianza con mis padres empezaron a notar que yo no era la misma de siempre, que yo no estaba igual, que a mí me pasaba algo. Y bueno, fueron mis padres que se dieron cuenta y me dijeron, Julia, ya está, no puedes seguir así esto. Y ahí fue cuando... Es que esa relación de confianza es muy clave, no solo porque la persona que está sufriendo pueda contarle eso a sus padres o la persona con la que tenga confianza, sino que también cuando tienes tanta confianza con una persona la conoces muy bien y sabes cuando hay algo que se está saliendo fuera de lo normal. Exacto. Pero piensa que para mis padres también fue muy complicado porque yo siempre he sido una chica muy fuerte, muy independiente. Yo creo que mis padres me veían un poco como imparable, ¿sabes? Como ella es fuerte, tal, no sé qué. Y de repente como que ven que una persona empieza a ser totalmente diferente y como que enfrentarme al mundo y a las cosas cotidianas de la vida era como... Para mí se me hacía un mundo y era súper complicado. Entonces fue cuando mis padres dijeron, no es la Julia de siempre, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, pues claro, para mis padres pues fue algo muy complicado. Mi hija es de esta manera, nunca le va a pasar nada malo, ella es fuerte, tal, no sé qué, a pasar que yo estaba horriblemente mal. Entonces, es una situación muy, muy complicada. Es que además eso también es muy difícil de cara a todo el tema de las expectativas. Porque si tus padres también te tienen como una persona muy responsable, deportista de élite, todo súper, es la niña perfecta, tú eres consciente de que tienen esas expectativas sobre ti y el simple hecho de poder destruirla o cambiársela es como que eso también hace que todo se acentúe mucho más. Claro, y tú piensas, voy a decepcionarlos o te sientes fracasado o fracasada. Es que son
tantos sentimientos encontrados de tantas cosas distintas que yo estaba pasando muchos duelos a la vez. O sea, el dejar el deporte de mi vida, para mí eso fue un duelo que a día de hoy sigo pasando. Luego empezar a tener una enfermedad mental que no sabes lo que es, nunca lo has pasado. Tienes tres a la vez porque tenía el TCA, la depresión y la ansiedad. O sea, es una bomba de explosión, literalmente. Y es como, ¿qué hago yo ahora? ¿Qué hago? ¿Sabes? Entonces nadie nos enseña cómo tenemos que actuar, ni cómo tenemos que hacer las cosas, ni a la persona que lo pasa, ni a las personas de alrededor. Entonces es un proceso muy complicado para ambos. Es que además cuando estás pasando por este tipo de cosas, creo que la gente tampoco es consciente de que tú al final tienes súper poca energía, lo que directamente también influye en tu estado de ánimo de una forma bestial. O sea, es que si no tienes energía prácticamente para andar porque te desmayas, estás todo el tiempo de mala hostia, mal humor, no quieres nada con nadie, trata a todo el mundo mal, y eso es algo... Es durísimo. O sea, además yo siempre he sido una chica súper agradable, que siempre está sonriendo, y pasar de eso a ser, voy a hacer un poco una exageración, pero a ser un monstruo, por así decirlo, y es que debe ser súper chocante, muy chocante. O sea, es lo que te digo, en ese momento tú no eres consciente, ni estás en las... ¿Cómo se dice? con las facultades eso, como para... Ni estás en las facultades como para ser consciente de ello. Pero es cierto que yo estaba muy irritable. Cualquier cosa que me decías me la tomaba a mal, te contestaba fatal. Y luego yo me sentía fatal por contestarte mal, pero es que en ese momento pues es como me salía y ya está. Me pasaba el día durmiendo. O sea, tenía un sueño increíble, porque por las noches no dormía absolutamente nada. Era una centrifugadora, todo el rato pensando. Y por las mañanas es que tenía que ir a clase y es que no me levantaba. Creo que esto es algo súper importante porque la gente creo que no es consciente de cómo es un tú versus tú. O sea, es tu cabeza constantemente contra ti. Y obviamente si tú no estás bien contigo mismo, no vas a estar bien con el resto. No, o sea, es imposible. De cajón. Es imposible. O sea, ¿cómo yo voy a tratarte o voy a hablarte bien a ti si a mí me estoy diciendo cosas totalmente destructivas hacia mi persona? Me estoy creando un mal humor interno tremendo. ¿Cómo vas a venir tú? Me vas a venir a decir algo y yo te voy a decir, sí, claro, con una dulzura y una amabilidad. Es imposible, es que es prácticamente imposible. Y quien sea capaz de eso, olé, pero yo, imposible. No. Y yo siempre había sido, por ejemplo, una chica súper disciplinada por el tema del deporte, ¿no? Al final te da unos valores y te enseña unas cosas que para mí me han hecho ser la persona que soy a día de hoy. Estoy súper agradecida por ello, pero cuando empecé a tener el TCA pasé de ser una chica súper disciplinada, sacrificada, con mucha constancia, a pasar a no querer levantarme de la cama, a no querer salir de casa, a no querer relacionarme con absolutamente nadie, a que todo me diera pereza extrema, pero porque no tienes ganas de nada. O sea, tienes una apatía, una fatiga, un agotamiento mental. O sea, creo que el agotamiento mental es lo peor que he sentido yo nunca. El agotamiento mental es horrible. O sea, es que te apaga tanto como persona, te paraliza tanto. Vale, creo que eres una persona muy indicada para que intentemos explicar esto de forma que la gente lo pueda entender. Vale. Porque por tu forma de hablar creo que lo vamos a poder conseguir. Aquí hay un tema que es muy difícil de entender si no has pasado por una enfermedad mental de este tipo.
porque yo también lo he experimentado con el TOC, y es complicado de explicar porque si tú empiezas a decir que como que tienes una voz en tu cabeza que te está diciendo cosas y al final estás en batalla con esa voz, como que la gente tiende a entender que estás loco, que tienes algún problema mental, que, o sea, lo tienes realmente, pero que estás loco, que hablas solo contigo mismo. Sí. Entonces, vamos a intentar explicarlo para que lo pueda entender la gente, lo que supone eso, porque algo que puede parecer muy loco para quien nunca lo haya escuchado, pero ¿cómo sientes tú que vivía eso? Mira, una comparación que probablemente alguien me entienda. Es como, te voy a poner un ejemplo. Semana de selectividad. Te pasas todo el día estudiando. Tú acabas reventado. Tienes un cansancio mental. Físicamente no has hecho nada, pero el cansancio mental que tienes es horrible porque estás todo el rato pensando. Pues una persona con una enfermedad mental es exactamente lo mismo. Y además es un pensamiento obsesivo sobre algo que te agota. O sea, acabas el día como, vamos, si hubieses hecho una maratón, que realmente no lo has hecho. No, probablemente hayas estado estirado en tu cama y no hayas hecho nada físico. Pero el hecho de estar pensando todo el rato, así como si fueras un hámster dentro de un, no sé ni cómo ¿Unas ruedas? Sí, una rueda, pues así todo el rato te agota tanto, y ahora pienso esto y ahora lo otro y esto lo relaciono con esto porque esto tal, porque no sé qué, porque no sé cuántos, y así todo el rato, las 24 horas. ¿Cómo intentaría explicar de una forma así un poco más sencilla ese diálogo interno que tú tenías? Sí, imagínate que yo estoy sentada, yo soy tú, ¿vale? O sea, otro Kiko aquí delante, sí. ¿Vale? Y yo te empiezo. Sí, porque tú estás gorda. Sí, porque tú eres tal, eres fracasada, no consigues nada, no vas a conseguir nada, eres la peor en todo, si no consigues estar delgada, nadie te va a querer. Es que nadie te va a querer porque mírate cómo estás. Y si comes esto, es que esto ya va a ser una bomba. Pues ahora vas a ir y te vas a pesar. Y te vas a pesar y vas a estar gorda. Y como vas a estar gorda, pues no vas a comer durante 2 días. Y como comas esto, tal. Y así. Como es pues esto en tu cabeza todo el día. Pues imagínate el malestar. Es como si otra persona enfrente de ti se sentara y te empezara a decir todo esto durante todo el día. Bueno, todo el día y 3 años o 4 años, cada día de tu vida. Pues ahora te dice, cuando empiezas el tratamiento, tienes que cambiar ese diálogo. Y tienes que poner a otra persona totalmente diferente delante tuyo, a decirte, tú puedes, tienes que aceptar tu cuerpo, eres así. Es lo más complicado que he hecho en mi vida. Bueno, y que sigo haciendo. Porque claro, yo todavía me falta mucho camino por recorrer. Pero es eso es el agotamiento mental que te genera eso, el malestar con tu cuerpo, la distorsión que te crea, es horrible, o sea, es que es horrible. Es horrible, es odio hacia ti misma, es no poderte mirar al espejo sin decirte una palabra mala. Qué locura, creo que lo has explicado excelente, o sea, creo que no había mejor forma de explicarlo. Y al final, hay una frase que me gusta mucho que dice algo como jamás le hablaría a otra persona como te hablas a ti mismo. Y es porque somos muy duros con nosotros mismos y si todo ese diálogo interno que tú me estás diciendo a mí, yo ha habido un punto que haciendo el ejemplo me he intentado poner en la situación de que eres una persona externa a mí y me estás diciendo todo esto a mí. Y se siente muy violento y tú jamás te atreverías a decirle eso a una persona. Pero con nosotros mismos, curiosamente, es con quien más duros somos. A mí algo que me ha servido mucho es imaginarme que estoy hablando a la Julia pequeñita. A la Julia que era pequeña. Y como la tengo que proteger, no quiero que le pase nada malo de lo que ya le ha pasado, pues como que le intento hablar lo mejor posible.
O cuando tengo días malos en los que me veo muy mal, porque al final así es la vida. Un día te ves mejor, otro día te ves peor, tienes mejores días, peores días. Totalmente. Pues intento pues imaginarme a esta Julia y decir, venga, va, ¿qué le dirías a esta Julia? O a una persona, a la persona que más quieres en este mundo. Tú no le dirías todas las cosas que yo me he llegado a decir. Le hablaría de otra forma totalmente distinta. Entonces eso es algo que me ha hecho ver mi psicóloga actual, que desde aquí le mando un saludo. Y entonces a mí me ha ayudado mucho, porque el intentar cambiar el diálogo así como así, interno, es súper complicado. O sea, tienes que buscar maneras de que se te haga más fácil, porque tu visión sobre ti no va a cambiar de un día para el otro, y menos teniendo una enfermedad mental como es un TCA, y con todo lo que has pasado y con todas las creencias que tienes sobre ti, que muchas, por desgracia, son creadas por gente totalmente externa. Pero mira, hace poco mi psicóloga me leyó una cosa que me dijo: nuestra imagen está basada por las cosas que nos van diciendo día a día. O sea, tú eres pequeño y te empiezan a decir, eres guapísimo, eres una gran persona, tienes un potencial increíble, vas a comerte el mundo, vas a conseguir todo lo que te propongas. Y pones a otra niña o otro niño que les empiezan, eres gordo, no vas a conseguir nada, eres fracasada, eres una pésima persona. Cómo crecen esas personas va a ser totalmente distinto. Y mira, probablemente al niño o la niña que le estás diciendo que es gordo, que es una de persona, perdón, bueno, todo eso, y a lo mejor tiene una vida excelente y el otro tiene una vida pues súper sencilla. Probablemente esta persona sea muchísimo más feliz que esta, por cómo se le ha ido creando la creencia sobre él mismo a base pues de la infancia, de la juventud, de todo esto. Entonces creo que es muy, muy importante las cosas que nos dicen, cómo nos tratan, y al final es como se crea nuestra imagen sobre nosotros por las cosas que nos van diciendo. Totalmente de acuerdo. Y creo que sobre todo la época más de la adolescencia, que es cuando empiezas a formar tu identidad, quién eres, qué te define, qué no. Ese periodo es crucial y curiosamente uno de los más duros. Mucho. Y también uno de los periodos en los que más criticado eres, peor te sientes contigo mismo, más problemas de autoestima, de inseguridades. Y si volvemos un poquito atrás, ¿cuál dirías que fue el punto en el que sentiste que tocaste fondo? Pues yo te diría un día que mi madre me vino a levantar y mi cabeza pensó, ¿para qué? ¿Qué hago yo aquí? O sea, mi vida no tiene sentido. Yo no tenía ganas de vivir. O sea, estaba en un constante juicio conmigo misma. Odiaba cada parte de mí, física, personal, o sea, todo. Entonces, ahí fue cuando tienes un problema muy grande, Julia, muy, muy grande. Y no tienes ganas de vivir, no encuentras motivación por absolutamente nada, no le encuentras sentido a nada, vives por y para ser delgada. ¿Qué sentido tiene? Absolutamente ninguno, porque ahí fuera en la vida hay cosas preciosas que por disfrutar, etapas súper bonitas, pero en ese momento pues fue como, ¿para qué me voy a levantar? ¿Para vivir lo mismo de cada día? Llorar, sentirme mal, triste, enfadada, malhumorada, irritable, o sea, apática, cansada. No tenía sentido mi vida en ese momento. Era levantarme para sufrir. Entonces, ¿qué hacía? Pues quedarme durmiendo. ¿Por qué? Porque era el único momento en el que pues no pensaba en nada. Era dormir, pues no pienso y ya está. Que durmiendo tenía unas pesadillas que telita.
porque se pasa fatal, también. Las pesadillas son horribles y todo relacionado. O sea, yo me acuerdo una pesadilla mía que era gente de mi vida, o sea, absolutamente todo el mundo de mi vida. Me hicieron un pasillo y yo pasaba por delante, o sea, de todo el mundo, y todo el mundo me empezaba, gorda, gorda. Eso, un sueño. ¡Ostras! Sí. ¡Qué locura! O sea, imagínate hasta qué punto tu mente llega, Es increíble. Y también la gente no entiende todo el tema de la dismorfia corporal, como cuando te miras al espejo dicen, pero ¿cómo te vas a mirar al espejo y va a ver algo diferente a lo que es? Sí. ¿Cómo se lo explicarías tú a esas personas? Pues es como si yo me pongo delante de un espejo, pero lo que yo veo es a otra persona totalmente diferente de lo que estás viendo tú. O sea, imagínate que tú estás a mi lado y tú ves a la Julia real y yo veo a una Julia totalmente diferente, creada por mi mente. O sea, todo lo que no me gusta de mí multiplicado por 1000 y por 1000. Y así. Y nunca es suficiente. Eso es otra cosa de muy problemática del TCA, es que por muy delgada que estés, para ti nunca va a ser suficiente. Y es una de las enfermedades con más tasa de mortalidad, el TCA. Entonces, es una enfermedad a la que no se le da la suficiente visibilidad, se tiene muy poca información y es muy peligrosa. Y hay que, sobre todo, pues intentar ver y pararla a tiempo, porque si no se te va de las manos y puede ser, pues eso, muy peligrosa y acabar con tu vida. Es que algo muy curioso, porque nosotros hablamos de las cosas objetivas, pero realmente no hay nada objetivo. La gente se cree que las cosas que ves y escuchas son cosas objetivas. O sea, si ahora mismo suena una sirena de una ambulancia, que el sonido ese es algo objetivo, pero realmente el sonido, la imagen, es procesado por nuestro cerebro. Entonces, al final, si tú quieres ver una cosa, al final la acabas viendo. Y si tú te estás diciendo, tengo esto, lo acabas teniendo. E incluso un ejemplo muy fácil para una persona que no tenga TCA ni tenga ni idea de cómo va esto, piensa en tu mayor complejo. Cuando te has mirado en el espejo, estoy seguro de que lo has visto mucho más grande, mucho mayor de lo que después acaba siendo, porque al final tu cerebro tiende a interpretar y a ver lo que quiere ver. Exacto. Y al final acaba hasta alterando la percepción de todo. Exacto, y luego que, por ejemplo, si tú tienes complejo con tus piernas, por así decirlo, y tú te miras en el espejo y solo te focalizas en mirar tus piernas, las vas a ver mucho más grandes de lo que realmente son. O sea, eso es así. Y es que a mí me parece alucinante lo que es capaz de hacer nuestra mente. Totalmente. Es nuestro mayor enemigo, pero muy fuerte. Es muy fuerte. Por eso hay que aprender, pues, a gestionarla, a tratarnos lo mejor posible, al diálogo interno del que hablamos, que es muy importante, pero para todo el mundo, absolutamente todo el mundo, para cualquier cosa en la vida. O sea, te hablo desde un trabajo hasta los estudios, hasta un deporte, hasta con una enfermedad mental, lo que sea. O sea, al final, si tú te hablas mal, si te dices cosas negativas día sí día también, no. O sea, no va a ir bien. Hay que, pues, ser realista también, en plan, no ser Peter Pan, pero bueno, poder, pues, tratarte de la mejor manera posible, decir, mira, pues tú vas a ir a por todas, que no lo consigues, no pasa nada, entra dentro de las posibilidades de todo, ¿no? Pero si lo consigues, pues tienes que estar orgullosa, y si no lo consigues, también tienes que estar orgullosa por el esfuerzo que has hecho, por todo lo que ha implicado, ¿sabes? O sea, al final nos enseñan a se tiene que conseguir y tienes que tener éxito, pero no, o sea, la persona que falla y comete errores, lo que aprende en el proceso
y disfrutar del proceso sobre todo. Creo que es lo más bonito de todo, disfrutar del proceso. Es algo tan importante que no focalizarse solo en el objetivo. Es literalmente la vida. Sí. Nos creemos que todo está en eso que vamos a conseguir, pero después nos damos cuenta de que estaba en ese proceso que acabamos de pasar para llegar a donde estábamos. Exacto. Y por ejemplo, a mí el TCA lo que me ha ayudado mucho es a valorar las pequeñas cosas de la vida. El café por la mañana, sentarme con el café, las charlas con mis padres, los buenos días de mi perro, un atardecer, poder andar, desplazarme, que me toque el aire en la cara, el ver el sol. O sea, son cosas que en ese momento no disfrutaba de absolutamente ninguna. De absolutamente ninguna. Y ahora es como, qué bien, Julia. O sea, disfrutar de esas pequeñas cosas. Ir al cine para mí antes era horrible. ¿Por qué? Porque lo relacionaba con comer palomitas. Comer palomitas para mí era, ni se te ocurra. Ahora voy al cine, si me apetecen palomitas, me como palomitas. No me apetecen, no me las como y disfruto de la película. Y ya está. Son cosas como que son simples, pero que a la vez les quitamos importancia y no nos damos cuenta de que son lo que hace que la vida sea bonita y se pueda disfrutar, ¿no? Son, no sé, la sonrisa de mi abuela al verme, los abrazos, son cosas que para mí a día de hoy son esenciales y que antes pues un abrazo igual te decía no me apetece, o es que me toques, no, iba a notar mi cuerpo, iba a notar mis huesos, no, ¿sabes? Qué locura, cómo puede cambiar tanto la mente de una etapa de tu vida tan negativa y que al final es normal que lo vieses todo así, a una etapa tan feliz y viendo todo una cosa tan bonita, que además me parece muy bueno que lo hayas mencionado antes, porque también cabe recalcar que no es todo bonito una vez superas alguna enfermedad mental. No. Que siga habiendo días malos, que siga habiendo momentos de subida, momentos de bajada. De hecho, te lo he comentado antes, si crees que es algo que se supera o se aprende a vivir con ello. A ver, yo dentro del proceso de recuperación he tenido bastantes recaídas, sobre todo anímicamente. No tanto a nivel de sintomatología con el TCA, síntoma como tal no había, pero a nivel anímico he tenido muchas recaídas. Y creo que un problema de cuando has tenido un TCA es que cuando te pasa algo malo en tu vida, que te afecta anímicamente, todo lo llevas hacia la comida y hacia tu aspecto físico. Es decir, si a mí ahora me pasa algo que me afecta mucho anímicamente, yo probablemente me mire al espejo y me vea fatal. Entonces, como de alguna manera quiero tener el control sobre algo en mi vida, para mí algo muy fácil es la comida. Es, bueno, pues controlarme la comida, controlarme cómo me queda esta talla de ropa, si ahora me aprieta más, me aprieta menos. Entonces siempre como que lo llevas hacia ese lado, porque es como, por decirlo así, tu zona donde tú sabes que lo vas a tener todo bajo control. Entonces yo creo que sí que se puede superar, pero que también es algo que has pasado en tu vida, que no va a desaparecer nunca porque ha sido una etapa de tu vida y que gracias a ello aprendes a gestionar muchos pensamientos, a pues tú también identificar de si me está viniendo un pensamiento de no, esto no te lo comas porque tal, decir, Julia, tal, no, este pensamiento no, te lo comes si te apetece. Ya está. O me está viniendo otro pensamiento sobre mi imagen que no me gusta, tal, no sé qué, pues pensar, oye Julia, pues igual simplemente hoy no tienes buen día, ya está, no te focalices en cómo te ves o cómo te dejas de ver y te vas a otra cosa, ¿sabes? Es como, yo creo que aprendes a tener un mejor control sobre tus emociones, gestionas mejor las cosas y como que sabes por dónde llevar más a tu mente, ¿sabes? No creo que se elimine del todo.
No, al final no es algo que desaparezca de tu vida, como he dicho antes, sino simplemente pues aprendes a gestionarlo mejor. Y probablemente si me viene una etapa muy mala de mi vida, o porque al final la vida es así y habrá momentos en los que estemos súper bien y habrá momentos en los que no tan bien, pues saber que siempre me iré hacia ese lado y controlarlo, en focalizarme en Julia, cuidado, que sabes que siempre está esto. Entonces, bueno, creo que se aprende a gestionar. Aprendes a vivir con ellos, sí. Es que al final todo este tipo de cosas normalmente suele haber algún factor desencadenante, aunque las causas pueden ser muchísimas, pero suele haber algún trauma, algo en tu vida que es lo que hace que todo explote, y realmente este tipo de enfermedades mentales lo que buscas es precisamente lo que tú has comentado. Buscas ese control, o sea, al final sientes que toda tu vida se ha ido al traste, todo va mal, e intentar coger las riendas, y como lo haces en este caso con la comida, o en el TOC lo haces con determinada compulsión para así sentirte un poco mejor y sentirte que tu vida la sigues teniendo bajo tu control. Y creo que es muy bueno que mencione eso, porque es esa sensación de control. Sí, totalmente. O sea, al final es cuando hay algo mal, está pasando algo mal en tu vida, es porque al final es como descontrol, ¿sabes? Es algo que no depende de ti, que tú no puedes controlar, que pues como muchísimas cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, es lo que te digo, es algo que tú tienes muy por la mano y vas a eso. Bueno, son personas muy perfeccionistas, somos personas muy perfeccionistas, autoexigentes, que nos gusta tenerlo todo bajo control. Entonces, cuando tienes una situación determinada en tu vida que ves que no se te está yendo de las manos, pues acudes a eso. ¿Qué dirías que fue lo que más te ayudó a superarlo, entre comillas, o a llevarlo de una mejor forma? Yo, la terapia sobre todo, y luego que también estuve ingresada en un centro de día, y que al final es día sí día también focalizarte en ti, por y para ti, en intentar estabilizar un poco todo. Entonces eso creo que fue lo que más me ayudó. Y ahí cuando me ingresaron no estaba en el punto más grave de mi TCA, o sea, esa fue una de mis recaídas. Que de hecho creo que es muy bonito mencionarlo, porque es totalmente normal tener recaídas. Y que por tener una recaída no debes de dejarlo todo y no. Ya he recaído, pues adiós. Que son cosas normales y es bueno tener una recaída y volver otra vez a decir, oye, que le pasa a todo el mundo. Exacto. Al que deja de fumar tabaco, al que ha empezado a hacer un hábito nuevo, a cualquier cosa, todos tenemos recaídas. Exacto. Es que al final la vida no es lineal. Es que, literal. Y es eso. No es lineal, entonces hay subidas y bajadas y ya está, o sea, es que no hay más. Y sobre todo creo que algo muy muy importante es confiar en los profesionales, que al final lo único que quieren es que tú mejores, que estés bien, porque al final estás poniendo en peligro tu vida. Es que es así, y aunque cueste muchísimo al principio, porque a mí me costó mucho confiar en mis profesionales, enfermeras, psicólogas, psiquiatras y todo, hay que confiar, porque esas personas están para ayudarnos, para sacar nuestra mejor versión de nosotros y para ayudarnos a superar lo que pues será al final una etapa de tu vida. ¿Qué consejo le daría a una persona que esté pasando por algo similar? Complicada esta pregunta, le diría que se apoye mucho en la gente de su alrededor, que no está sola, que por mucho que piense que está sola o solo, no lo está. Que hable, exprese lo que sienta, que pida ayuda, sobre todo, o sea, que no lo pase sola ni solo, porque es muy, muy, muy importante recibir ayuda. Al final no sabemos, nadie nos enseña cómo se pasa esto. Es algo totalmente nuevo para nosotros y aunque tú pienses que tienes el control sobre tu vida y sobre eso, no lo tienes. Entonces, que pida ayuda,
que no se aísle, aunque sea muy complicado. Es importante seguir con tu vida y hacer cosas que te hagan feliz y que nada ni nadie se vea con el poder de decirle que es menos por lo que está pasando, que es para llamar la atención. Por favor, no hagas caso a ninguno de estos comentarios. O sea, solo tú sabes lo que estás pasando y lo que estás viviendo. Y sobre todo, que muchísima fuerza, que aunque ahora vea que todo es oscuro, que todo está mal, que está en el peor momento de su vida, hay luz al final del túnel, de verdad. O sea, cuesta, es muy complicado, sobre todo es muy largo. Es un proceso muy, muy largo, pero hay que tener paciencia. Y lo que hemos comentado, hay muchos altibajos, pero hay que seguir y seguir y seguir, y al final piensa que lo estás haciendo por y para ti, y simplemente por y para ti, y que ya verás como esto al final va a ser una etapa de tu vida que te va a hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo más fuerte, te va a hacer crecer mucho como persona y te va a dar unos valores que probablemente muchísima otra gente no tenga. Qué bueno. Y además creo que es muy bonito que mencione eso, porque también yo les diría que ahora mismo se sienten que están en un agujero del que no pueden salir, y me gustaría mucho recalcar que todos hemos estado en ese agujero y todos nos hemos creído que no podíamos salir. Sí. Y aún así se supera, se aprende a vivir con ello y puede ser perfectamente feliz, y de hecho muy feliz. Pero sobre todo eso, que probablemente estarás escuchando esto y dirás, es que yo en el estado que estoy, es que no voy a poder salir de aquí. Piensa que todo el mundo que ha pasado por eso ha pensado exactamente eso, y la gran mayoría que al final han decidido tratarse, otros por desgracia pues no, pero que todos hemos estado en ese agujero y hemos creído que no se podía salir. Exacto. A ver, cuando he dicho que hay otra gente que no ha salido es porque pues, han tomado ciertas decisiones y al final, pues por desgracia, han acabado quitándose la vida o lo que sea, pero es que eso creo que es súper importante, porque en ese momento que te sientes tan solo, sola, tan incomprendido, incomprendida, es que probablemente estarán escuchando esto y dirán, es que da igual, es que nadie me entiende, es que todo el mundo que ha pasado por este tipo de cosas se ha sentido exactamente igual. Y creo que es muy liberador pensar eso, porque va a estar todo bien. Exacto, o sea, por mucho que cueste, por muy largo que sea el camino. Además, yo creo que algo también muy bueno es que vas a conocer personas durante este camino que te van a aportar mucho, y creo que es algo que yo me he quedado con eso. Yo, por ejemplo, en el centro de día, sin ir más allá, escuché experiencias de gente que yo me quedaba impactada. O sea, decía, guau, Julia, y valora tú lo que tienes, tal. O sea, siempre nos pensamos que nosotros somos lo que estamos pasando peor en el mundo. Literal. Pero de verdad que siempre hay alguien que está muchísimo peor, tiene una situación muchísimo peor, que no quiero decir que tú no lo estés pasando mal, Por supuesto. ni que no, pero ostras, que seamos conscientes también pues de que se puede salir de ahí, y que siempre se puede estar peor, y que tenemos que vivir el momento, y que ahora estoy aquí, pues mañana seguramente estaré mejor, y si no estoy mejor, pues bueno, pues ya se remontará. Y ir pasito a pasito, no correr, sobre todo, paso a paso, con paciencia, con tranquilidad, y ya está. Es que ese equilibrio entre los problemas, tus propios problemas, eres la única persona que va a saber lo que son y que los va a poder experimentar, y para ti son lo peor del mundo, y es totalmente lícito. Sí. O sea, no totalmente. te tienes que sentir mal por sentirte mal. Exacto. Pero también ese equilibrio de decir, es que hay gente mucho peor. Sí. Yo siempre digo, de hecho es una de mis frases favoritas sin lugar a duda, ahora mismo hay una persona en el hospital rezando por tener la vida y las oportunidades que tienes tú ahora mismo. Es como esto de la persona que
que va en un Ferrari y le gustaría el que está en el avión y en el avión y quiere el avión, el no sé qué, y después vas bajando, el de la bici le gustaría el coche, pero es que a una persona por la calle le gustaría la bici Sí. y el que está en el hospital sin poder moverse le gustaría poder andar. Entonces es como ese equilibrio, es que muchas veces es complicado porque es como, vale, no me puedo sentir mal porque yo estoy mal, pero también sé que hay gente que está mal, o sea, es como... Sí, es complicado. O sea, permítete sentir todas las emociones, porque Total. todas son lícitas. Si necesitas llorar, llora. Que necesitas gritar, grita. Que necesitas hablar, habla. O sea, lo que necesites, saca todo de tu cuerpo, porque creo que a mí algo que me servía mucho era irme a la montaña y gritar. Gritar es súper fuerte lo que sentía. Y me sentía súper aliberada, ¿sabes? Después de eso, entonces pues buscar como esas cosas que te hagan sentir al menos un poquito mejor, ¿sabes? Que después al final del día dices, bueno, pues estoy mal, pero esto que he hecho hoy me ha hecho sentirme un poquito mejor, ¿sabes? Pues es un pasito hacia adelante ya que luego vas a decir, ostras, pues esto me sirvió un montón. Yo literalmente tenía un sitio al que yo iba y me ponía a llorar como un loco, pero como un loco, y era como mi sitio de desahogo, pero yo cometí el grave error de que yo soy una persona muy sensible y yo lloro mucho, pero cometí el grave error conforme iba creciendo de todos esos sentimientos no expresarlos por miedo a la crítica, que te puedan decir que eres débil, que los hombres no lloran, que tal. Y eso fue uno de mis grandes errores porque después la ansiedad tan fuerte que pasé tuvo gran relación con eso, con no expresar mis sentimientos, y que es totalmente lícito y bueno. O sea, si estás triste, llora, si estás contento, ríete, las emociones están para sentirlas. Tampoco quiere decir esto que debas de hundirte en una emoción. No. Pero mira, por ejemplo, a lo mejor aquí una persona puede decir, es que no tengo a nadie a quien contárselo. Pues escribe. Escribe. O sea, yo cuando no me sentía con confianza para no explicarle nada a nadie, algo que me iba muy bien era escribir. Y te lo juro que era escribirlo y era, ¡buah! He soltado esto, lo necesitaba un montón. Escribe. ¿Que no te gusta escribir? Dibújalo. Lo plasmas en un dibujo. No sé, cualquier cosa, pero que te haga como sentirte un poco más liberado, ¿sabes? De esa emoción, no retenerlas todas, porque al final si las retienes todas llegará un momento en el que explotes. Y explotar tiene consecuencias a veces que pueden ser malas. Y además en ese punto, como has pasado toda tu vida con la gente juzgándote, sientes que a cualquier persona que se lo vaya a contar también te va a juzgar. Pero te puedo asegurar que si vas a un sitio donde hay personas, ya no solo especialistas, que también, pero personas que están pasando por lo mismo que tú, te puedo asegurar que te vas a sentir increíble, porque vas a sentir que no eres la única persona pasando por eso, no estás solo, no estás sola. Y aunque en tu cabeza digas, no, es que me van a juzgar, me voy a sentir mal, todo, de verdad, da el paso porque es increíble. Ve a un sitio donde realmente te vayan a entender y vayan a saber por lo que estás pasando. Y la mayoría de las ocasiones, todo lo que nos creamos en nuestra cabeza suele ser mucho más catastrófico de lo que después es. Totalmente. Yo tuve un grupo de terapia con chicas que estaban pasando por un TCA, bulimia, anorexia, trastorno por atracón, vigorexia. Y es como que cada una tiene su experiencia y lo vive de una forma, pero también te sientes como identificada en muchísimas cosas y dices, ostras, pues no estoy tan sola, ostras, pues no solo me pasa a mí, ¿sabes? Y es como, a mí me ayudó muchísimo y también pues a entender un poquito más de la enfermedad porque te lo explican, las causas, de dónde viene, el por qué te puede estar pasando esto, por qué te puede pasar lo otro. Entonces creo que es muy positivo los grupos de terapia porque es eso, te sientes como comprendido y sientes como que hay más personas que están pasando por ello y que no eres menos ni peor por tener un trastorno, una depresión, un trastorno límite de la personalidad, una anorexia, una bulimia, y que también creo que es algo muy importante. No significa que una persona no tiene un trastorno de la conducta alimentaria por cómo esté físicamente.
es muy importante. O sea, por favor, que nadie se vea con el derecho de decirle a una persona, no, tú no tienes un trastorno de la conducta alimentaria porque no estás extremadamente delgada. No, no funciona así. Antes de opinar, infórmate, por favor, porque no sabes cómo le puedes sentar a esa persona. Entonces, hay miles de cuerpos, pasan miles de cosas por la mente de cada persona y cada persona lo vive a su manera. Y no por no estar delgada, puede ser una persona con obesidad, por ejemplo, o sobrepeso, puede estar pasando un trastorno de la conducta alimentaria. Y eso la gente no lo sabe o no lo cree. Y es como... Totalmente. ¿Y cuáles dirías que son los comentarios más aparentemente inofensivos o más normalizados y que son los que más daño hacen? Para toda esa gente que a lo mejor tiende a decir cosas con toda su buena voluntad del mundo, no tiene por qué ser desde el odio, pero ¿qué cosas crees que están muy normalizadas pero realmente pueden hacerle mucho daño a una persona pasando por algo así? Pues sobre todo ostras, pues te has engordado, ¿no? O estás muy guapa desde que te has adelgazado. O sigue así, porque no veas, te estás poniendo súper bien. O tienes que controlarte porque... Y a lo mejor es una persona que su cuerpo acaba de pasar un TCA y su cuerpo se está estabilizando. Porque luego es eso, a nivel de, nuestro sistema... al final se tiene que regular, ¿sabes? Tú a tu cuerpo lo has machacado muchísimo. Entonces, yo, por ejemplo, tuve un estreñimiento horrible. O sea, lo pasaba fatal. Y hasta que mi cuerpo no se ha estabilizado un poco, lo he seguido pasando mal. Y es como, a lo mejor una persona pues tiene sobrepeso o se ha engordado porque está teniendo trastorno por atracón, cualquier cosa, o bulimia, ¿sabes? ¿Y se te han quedado algunas secuelas de toda esa etapa? Sí, bastantes. Por ejemplo, para mí sigue siendo un reto comer delante de una persona que no tengo confianza. Para mí es un reto bastante complicado. Luego también yo le tuve fobia a los carbohidratos. Todavía, por todo lo que te he comentado antes del CAR, que no me dejaban comer y tal. A día de hoy me lo como, pero me sigue generando un poco de culpa. Luego, pues, muchos pensamientos de compensación, que intento, pues, como regularlos lo máximo posible. Y luego la dismorfia corporal. La dismorfia corporal es algo que va a tardar bastante, pero bueno, o sea, no estoy 100% recuperada del todo, es lo que te he dicho, es un proceso muy largo, pero he avanzado mucho y estoy muy orgullosa de todo lo que he avanzado, por lo tanto, poco a poco y ya está. ¿Y a nivel físico sientes que tiene algunas secuelas? Porque tengo entendido que después, tu cuerpo al haber pasado por situaciones tan extremas, después como que tienes mucha debilidad en los huesos, las uñas no te crecen tanto, el pelo... El pelo, yo tuve clapas del pelo, de lo que se me caía, del estrés, y de la ansiedad. Luego estrías también de engordar y adelgazar. No sé si se puede considerar una secuela, pero marcas de autolesiones. También, sí, al final pues es algo que siempre te deja secuelas, tanto mentales como físicas, claro. La gente muchas veces no entiende, ahora que has mencionado esto, cómo puedes llegar a sufrir tanto hasta el punto de que ni siquiera quieras seguir viviendo. ¿Cómo explicarías tú esa sensación? Pues porque yo pienso que la gente que tiene ideas de quitarse la vida, por ejemplo, acabar con su vida, no es que quieran acabar con ellos, sino acabar con el dolor que están sintiendo. Efectivamente. Entonces, es como la única solución que ven en ese momento. Y es ese pensamiento, yo creo, el que tiene la mayoría de gente, que no hay solución en su vida, que para estar sufriendo cada día es lo único que pueden hacer.
Y yo creo que es eso. Y luego con el tema de las autolesiones, yo creo que es más o menos lo mismo. Para dejar de focalizarse tanto en el dolor interno que tienen o que he tenido, por ejemplo en mi caso era así, y focalizarse en dolor físico. Olvidarse en un momento dado pues de todo ese dolor interno que tienes, tus pensamientos, todo, y focalizarse en eso. Es que me gusta mucho comentar estas cosas para que la gente se haga una idea de hasta dónde puede llegar. O sea, es que ya estamos hablando de puntos en los que estás sufriendo tanto a nivel mental que prefieres sufrir a nivel físico. Sí, es así. Sí. Es increíble. ¿Y qué consejo le daría a una persona que está en un momento tan delicado como en el que tú estuviste? Es que es muy complicado porque pienso que en esos momentos prácticamente nada y lo que te digan te sirve para absolutamente nada. O sea, creo que estás en un punto tan oscuro de tu vida y lo ves todo tan negro, es como si te pusieran unas gafas y todo lo ves de color negro. Qué locura. Es así. Entonces, para mí algo que me servía mucho era pensar en mi madre, mi padre, mi hermano, la vida que tenía, que aunque fuera mala en esos momentos porque estaba sufriendo mucho, realmente tenía cosas muy buenas. Mi perro, mi hermano, mi madre, mis amigos, que en ese momento estaba muy aislada de todo el mundo, pero realmente en el fondo de mí es lo mejor que tengo en mi vida, lo más importante en mi vida, mi abuela, mi abuelo. Y yo pensaba, Julia, ¿de verdad te quieres perder todo esto? O sea, a mí era algo que me ayudaba muchísimo, era lo que más me ayudaba, porque al final para mí era lo más importante y es lo más importante de mi vida. Y ver felices a mis padres, ahora ver que su hija está bien, poder que mi abuela me diga qué guapa estás, no sé, cosas, es lo que te decía antes, cosas tan simples como eso, pues creo que era lo que en ese momento decía, Julia, va, tal, vamos, sigue, no te rindas, va. Entonces pensar en eso, en tus seres queridos y pues si alguna circunstancia en tu vida estás solo o no tienes tus seres queridos o tal, pues piensa, hazlo por y para ti. Que de verdad, o sea, estate seguro de que hay luz. Es que hay luz. Es lo que te decía antes, ahí fuera. Es como si tú estuvieras en una habitación encerrado, tú abres la puerta. Imagínate que la habitación es súper oscura. Abres la puerta y te entra muchísima luz. Eso es la vida. La luz esa, el sol, el aire, el mar, todo eso es vida. Y de verdad que cuando tú empiezas a abrir esa puerta poquito a poquito y vas entrando ahí, es cuando dices, ostras, ha valido la pena todo el esfuerzo. Jolín, qué bonito. Muchas gracias por compartirlo porque creo que es muy valioso de una persona que ha estado en un lugar tan oscuro, que a día de hoy esté en un lugar con tantísima luz. Creo que lo hayas compartido de una forma tan sincera y tan personal, creo que puede ayudar mucho a la gente. Y a día de hoy, ¿cómo te encuentras con tu trastorno? A ver, he mejorado muchísimo, o sea, tanto físicamente como mentalmente, pero sí que es verdad pues que he tenido pues muchos factores que me han afectado, pues el bullying de cuando era pequeña, la natación, que ha sido muchos años de mi vida, y es lo que te digo, cuando creas unas creencias tan fuertes y como que las interiorizas tanto, es muy difícil que, bueno, pues al final digas, vale, pues la opinión de estas personas no era la verdad absoluta. Julia, hay mucha más verdad, eres mucho más que un simple físico, que una simple delgadez. O sea, yo, por ejemplo, antes probablemente lo más importante para mí era que la gente me dijera, estás súper guapa, eres súper delgada, qué cuerpazo tienes. Y ahora, para mí, que me digan, eres muy buena persona, tienes una empatía increíble,
ayudas muchísimo a las personas, para mí es lo mejor que me pueden decir. O sea, por ejemplo, mis padres cuando me dicen, Julia, estamos muy orgullosos de ti, que ayer me lo dijeron mis padres por estar hoy aquí, es como me llena como persona y me provoca, es que se me pone la piel de gallina, una gratitud. Eso es lo más increíble que puede escuchar un hijo. Exacto, o sea... Que tus padres estén orgullosos de ti. Exacto. Que curiosamente también es lo que puede generar muchos problemas, porque por intentar satisfacer lo que estén orgullosos puedes tomar decisiones que no van contigo, ni con tus ideales, ni tu forma de ser. Es como todo, la vida es todo mucho ese equilibrio constante, sí. Pero me parece muy bonito el mensaje que acabas de mandar de paciencia. O sea, que son cosas que llevan mucho tiempo, que poquito a poco, que todo está bien, que las creencias son cosas que están muy arraigadas en nosotros y el cambiarlas no es algo ni muchísimo menos de un día para el otro. Creo que es muy importante lanzar este mensaje porque no es como... venga, voy a cambiar esto y de un día para otro cambia, no. Y es que al final es eso, te pasan 1000 cosas en tu vida que al final, pues mira, puedes estar en el mejor momento de tu recuperación pensando, buah, me queda poquísimo, tal, no sé qué, que de repente pase algo en tu vida, como por ejemplo el fallecimiento de mi abuelo pasó este verano, para mí eso fue una recaída, o sea, el estar otra vez mal anímicamente. Por desgracia he tenido que volver a empezar con antidepresivos, pero, o sea, a la vez miro la Julia de ahora y miro la Julia de antes y digo, guau, es que Julia, es que es increíble el progreso que has hecho como persona con el TCA, o sea, estoy súper orgullosa de mí y sé que falta muchísimo recorrido por hacer, pero no puedo sentir más que orgullo. También estoy eternamente agradecida a mis padres porque han hecho, y a mi hermano porque han hecho el camino muchísimo más fácil, o sea, sin ellos imposible, o sea, he tenido un apoyo incondicional, han estado por y para todo, entonces estoy en un punto en el que, bueno, me permito sentir todo, pero también permito a la Julia que disfrute de absolutamente todo lo que le apetece, sin restricción ninguna y sin nada, y pues entendiendo que la vida tiene muchísimas etapas y que todas no van a ser buenas, pero que bueno, de lo que se trata es pues de ir superándolas, de aprender de cada etapa una cosa diferente e ir creciendo como persona. Y ya está, o sea, al final me encuentro pues en ese punto, creciendo y como persona y ya está, simplemente ahí estamos. Qué bonita esa gratitud que se nota que sientes ahora. Y antes te he preguntado qué consejo le daría a una persona que esté pasando por algo así. Y ahora me gustaría preguntarte qué consejo le darías a todos esos seres queridos, a toda esa familia, a todos esos amigos que tienen a una persona en su entorno pasando por algo así. Que creo que es muy complicado ver a alguien que quieres estar mal, porque yo, por ejemplo, muchas veces he hecho como el ejercicio de, Julia, imagínate que es tu madre la que está pasando por eso. A mí se me hace un mundo, ¿eh? Pero bueno, entender que lo único que pueden hacer es apoyar, escuchar, acompañar y ya. Y hacer pues eso, que esa persona se sienta más tranquila y también, sobre todo, hacer terapia también ellos, para tener pues como herramientas para poder ayudar y que no ciertos comentarios o ciertas conductas sean contraproducentes para la persona que lo está pasando mal en ese momento. Y nada, mucho amor hacia esa persona, calidez, lo diría, como que esa persona se sienta arropada, ¿sabes? Y ya está, acompañamiento, apoyo, calidez y sobre todo también mucha paciencia, que es muy duro tanto para la persona que lo pasa como para los que lo ven desde fuera, que al final también lo pasan, es que lo pasan viéndolo desde fuera, pero seguro que están pasando el mismo sufrimiento o más que esa persona. Entonces es eso, acompañar, apoyar, estar ahí, escuchar y transmitir tranquilidad, que es muy complicado porque
se transmite muchas veces preocupación, ¿sabes? Pero es un error. Muchas veces es imposible no transmitir eso, pero tranquilidad, de todo va a estar bien, no pasa nada, estamos aquí y ya está. Yo creo que esa es la clave. Y sobre todo yo diría el no juicio, o sea... También, evidentemente. Que eso es algo súper complejo, pero marca la diferencia. Estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Es que me parece curioso porque yo no he pasado por un trastorno de la conducta alimentaria, pero tiene tantas similitudes con el TOC. Es que al final locura. Es obsesión por algo. Es que lo más loco de esto es que la gente se cree que el TCA es que tiene un problema con la alimentación, pero no. Es un problema mental. Es tú contra tu mente y la comida entra en juego. Claro, tienes una mala relación con la comida y con tu cuerpo. Y luego pues está pues la mente, que es lo que te he dicho, que va de la mano con otras enfermedades mentales como son la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, todo. Claro, pero a ver, obviamente ninguno de los dos somos psicólogos, eso está clarísimo. No, claro. Pero yo siento que es como que la comida está abajo del todo y lo haces como porque tienes problemas con tu autoestima y tu cuerpo, y los problemas de tu cuerpo vienen porque tienes un problema a nivel mental y hay una incompatibilidad ahí en tu mente que no... O sea, que es que la gente se cree que es como, pues problema con la comida, pues tiene que mejorar la relación con la comida. Sí, obviamente sí, pero es que todo empieza aquí, o sea... Es como la punta esa del iceberg. Ahí está. Lo que se ve y lo que no se ve. Y lo que se ve pues es eso, el no comer, la mala relación con la comida, la delgadez, todo esto, y pues todo lo que no se ve es la baja autoestima, la perfección, la autoexigencia, que son problemas mentales pues causadas por todo lo anterior de tu vida. Todos los traumas, exacto, problemas, totalmente. Totalmente de acuerdo. Y además... Creo que también hay algo muy complicado en el TCA, y es que al final, como tienes una mala relación con la comida, el problema es que cuando tú tienes una adicción con una droga, una de las principales cosas que se hace es alejar esa sustancia para cuanto menos relación tengas con ella, pues mejor. El problema de la comida es que da igual, o sea, vas a tener que seguir comiendo a la fuerza y relacionándote con la comida. Sí, exacto. Es lo que te decía, o sea, al final tú... todo lo relacionas con la comida, pero ¿por qué? Porque es que al final para sobrevivir tienes que comer, y es lo que te decía antes, es como que te ponen tu problema cada día, 5 veces al día, porque cuando tienes un TCA 5 veces al día, delante tu problema, te sientas en una mesa y lo ves ahí. Entonces es una lucha pues muy muy complicada, pero que es que tienes que entender que o lo haces o la recuperación no va a existir. Total. Pero es que creo que es muy importante mencionarlo porque es que todos los días, quiera o no, te vas a enfrentar a eso. Sí. No te queda otra. Sí, sí. Pues Julia, te voy a hacer las 3 últimas preguntas. Vale. Que hago en todos los episodios. La primera de ellas es ¿cómo o por qué te gustaría ser recordada? Pues mira, por ayudar a las personas. Creo que es algo que desde bien pequeña lo he llevado dentro de mí y me encanta ayudar a las personas. Además, creo que me llena muchísimo como persona y me enorgullece mucho poder ayudar, ni que sea a una persona. Entonces, eso. Que de hecho, perdona que te interrumpa, por romper una lanza a tu favor, me ha parecido precioso que te hayas presentado en la otra punta de España de una forma totalmente desinteresada, porque no es que digas, bueno, he venido porque es que no quiero quitarle mérito a estas personas, pero no es que digas, bueno, es que he sacado un libro y quiero hablar sobre esta experiencia para ayudar a la gente y está genial, pero también tengo esto para ofrecerlo, tal, que... Lo vuelvo a decir, sin juzgar a esa gente, me parece algo genial y totalmente lícito. Al final es para ayudar a la gente, sí. Que es para lo que estamos aquí. Pero es que contigo especialmente, o sea, tú te has presentado aquí, que estás lejísimos y lo estás haciendo de una forma totalmente desinteresada para ayudar a los demás. O sea, es que me ha sorprendido muchísimo porque de hecho no fue hace mucho que hablamos. No.
y enseguida ya estaba aquí, ya estamos aquí Sí, grabando, o sea... sí. Porque, o sea, también lo hago por esa Julia que empezó con el TCA. Qué bonito. Porque me hubiese encantado poder ver y escuchar a alguien hablar sobre cómo lo ha pasado, su proceso, la recuperación con total naturalidad. Entonces, lo hago por esa Julia, por la de ahora y por toda la gente que puede estar pasándolo, o por las familias que pueden tener a un familiar que está pasando por eso y que quieran ayudar. Entonces, para mí es un auténtico placer poder estar haciendo esto. Para mí es algo maravilloso y que puedo decir que gracias al TCA estoy haciendo esto. Entonces, siempre de absolutamente todo se saca algo bueno. Qué bonito. Y he de decir que dice mucho de ti como persona y está muy relacionada la siguiente pregunta. Bueno, antes hay una subpregunta de la primera y es: ¿qué frase te gustaría ver en la lápida de tu tumba? ¡Uala! ¿Qué frase me gustaría ver? ¡Wow! Lo mejor está por venir. Qué bueno. La siguiente pregunta, bueno, si quieres explicarla un poco. Bueno, es simplemente porque, aunque es el final de mi vida, siempre pienso que hay algo bueno por venir, aunque tú pienses que es el final de algo. Entonces, básicamente por eso, porque yo, por ejemplo, viví el dejar la natación y pensaba que mi vida iba a... ya está, en plan no tenía ningún tipo de sentido, pero siempre, siempre, siempre hay algo bueno que te espera y que lo mejor está por venir y ya está. Qué bonito, qué forma más bonita de verlo. La siguiente pregunta: si pudieses volver atrás y darle un consejo a tu yo, normalmente es de 20 años, pero tú tienes 20 años, entonces no tendría ningún tipo de sentido. Si pudiese volver atrás y darle un consejo a tu yo de 14, 15, 16 años, ¿qué consejo le darías? Que no se deje pisar por nadie, que no le dé el placer a nadie de opinar mal sobre mí, que yo sé lo que valgo y sobre todo que disfrute de todo lo que me pase en la vida y aprecie las cosas pequeñas de todo y que siga siendo tal cual es ella, que es con sus defectos y sus virtudes está genial y que probablemente se equivocará, pero que no por eso es peor persona, sino que simplemente aprenda y que siempre sea buena con todo el mundo. Y que es muy bueno equivocarse, tío. Muchísimo. Es que le tenemos muchísimo pánico al error y a la equivocación, pero tío, es que, o sea, no hay mejor ejemplo que este. Hemos pasado por cosas complicadas y estamos agradecidos porque es lo que nos ha hecho desarrollarnos como personas y estar orgullosos de quién somos a día de hoy. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Y la última pregunta: si pudieses darle un mensaje a millones de personas y tuvieses la certeza absoluta de que millones de personas te van a prestar atención a eso que les vas a decir, ¿qué les dirías? Pues mira, que si están pasando por un momento oscuro de su vida, me has dicho que la certeza absoluta, hay luz al final del túnel, de verdad. O sea, de todo se sale y todo va a ir a mejor. Eso es lo que diría. Que confíen en el proceso, que es lo único que les va a hacer es crecer como persona y ya está. Eso es lo que diría. Qué bonito, y qué valioso y qué necesario. Es que escuchar estas cosas de, como te he dicho antes, de una persona que ha estado en ese lado oscuro y ahora que ha salido de eso te ha dicho, oye, que hay salida. ¿Le puede ayudar tanto a una persona que esté en ese lado oscuro ahora mismo? Qué bonito.
Pues Julia, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. O sea, creo que hay pocas cosas más que pueda decir de ti. Me ha parecido precioso la naturalidad con la que lo has expresado todo. Que al final, lo que te he dicho, tío, es que estás haciendo esto de una forma totalmente desinteresada, totalmente desinteresada, y por querer ayudar a otras personas que sabes que pueden estar pasándolo tan mal como tú lo pasaste en su momento. Y de verdad ha sido un auténtico placer. Muchas gracias por venir aquí y grabar y todo. Creo que, sobre todo de una persona tan joven como tú, creo que puede ser algo muy valioso. También por tu valentía, porque estos son cosas que son difíciles de contar, y más cuando eres joven, que estás mucho más expuesto a que te critiquen. Te crees que la gente se preocupa mucho por ti y te juzga constantemente. Después te das cuenta de que no. La regla del 18, 40, 60, no sé si la habrás escuchado alguna vez. Que a los 18 nos creemos que todo el mundo piensa en nosotros, a los 40 no nos importa lo que están pensando de nosotros, y a los 60 nos damos cuenta de que nadie pensaba en nosotros. Entonces, que en esta edad tengas la capacidad de compartir todo esto, chapó, mi más sincera enhorabuena y muchísimas gracias. El placer ha sido mío, así que muchas gracias a ti, y nada, que espero al menos haber podido ayudar a una persona, ni que sea, y que muchísimas gracias por escucharme.